¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. En este video nos vamos a centrar en la unidad 3 del eje temático Introducción al estudio de la kinesiología y fisioterapia. Y en esta unidad particularmente vamos a hablar de la ciencia, de sus métodos y de las consideraciones bioéticas. Soy la profesora y licenciada Dolores Dopazo y los voy a acompañar en esta unidad 3. Muy bien, vamos a dar inicio a la cuarta parte o el cuarto video de esta unidad 3, que ya es el último. Y aquí vamos a tratar temas como paradigmas de las ciencias, bioética y su aplicación. Empecemos entonces por los paradigmas de las ciencias. Los paradigmas son conjuntos de teorías generales, leyes y técnicas de aplicación que son adoptadas por los miembros de las comunidades científicas. El término paradigma se entiende como matriz disciplinar, método o ejemplo. El paradigma le otorga significado a los sucesos o hechos observados, permitiendo su fundamentación. El profesional de la salud debe adoptar un paradigma desde donde mirar la realidad y actuar sobre ella. Siempre se utiliza un paradigma para aproximarse al conocimiento. La característica que distingue la ciencia de la no ciencia es la existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia. Tenemos dos tipos que son el paradigma social y el paradigma biologista. Empecemos por el paradigma social. ¿Cuáles son sus características? Permite concebir la salud formando parte del proceso social con sus determinantes históricas. El ser humano es concebido de modo integral, biopsicosocial. La perspectiva de este paradigma tiene características holísticas. Con respecto al paradigma biologista, este paradigma, al contrario del social, concibe al ser humano desde un sentido organicista. Solo refiere a la patología y su incidencia en el sujeto. La salud no es considerada porque en realidad este paradigma parte de la enfermedad y del sujeto como portador de la misma. El agente de salud tendrá como tarea detectar las causas que producen la enfermedad y combatirla. Así, solo se concibe el abordaje en salud desde un diagnóstico y tratamiento al sujeto. La kinesiología y fisioterapia actualmente se sustenta en un paradigma social y ambiental. Significa que el abordaje del ser humano se realiza holísticamente. Se atiende a los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y ambientales en el proceso de salud-enfermedad, teniendo así una mayor comprensión de la realidad en la que nos tocará actuar. Un ejemplo de esto podría ser, en el video 3 teníamos el ejemplo de un paciente con dolor de columna lumbar. Entonces, si yo recibo el pedido médico y solo trato su columna lumbar sin hacer ninguna pregunta, sin hacer ningún interrogatorio al paciente sobre sus actividades, sobre su familia, sobre aspectos psicológicos, lo más probable es que este paciente vuelva por el mismo dolor si no detecte ciertos aspectos a modificar. Por ejemplo, el paciente puede tener un trabajo en el que esté muchas horas en una misma postura, puede tener un trabajo en el que realice esfuerzos físicos y esto sea lo que le está desencadenando el dolor de columna. Puede tener un familiar a cargo que tiene que movilizarlo, bañarlo, levantarlo de la cama. Entonces, si yo no indago sobre estos aspectos que son sobre su vida familiar, sus aspectos sociales, psicológicos, entonces puede que este paciente recaiga en la misma patología o en el mismo dolor. Para esto, entonces, contamos con otro tipo de mecanismos o con otro tipo de herramientas para poder ayudar. Nosotros vamos a hacer la sesión de kinesiología, pero a su vez le vamos a dar indicaciones a este paciente para que se lleve a su casa y pueda aplicar en su vida cotidiana. En el ejemplo que les di antes, podemos entonces o modificar la posición de trabajo de este paciente o quizás recomendarle cómo hacer un esfuerzo, quizás ponerse una faja para hacer un esfuerzo. Entonces son todas pequeñas cosas que van a mejorar no solo la patología en sí, sino los aspectos de su vida cotidiana que la están produciendo. Bien, pasemos ahora a esta temática que es bioética. Escuchamos mucho sobre ética, bioética, seguramente ustedes desde secundario vienen estudiándolo, pero ¿es solo una rama de la filosofía? ¿Encontramos la aplicación en la vida real, en situaciones cotidianas? Bien, primero definamos qué es bioética. Básicamente es el estudio de la moral y la conducta humana en las ciencias de la salud. Bioética supone un intento de conseguir un enfoque interdisciplinario, prospectivo, global y sistemático
de todas las cuestiones éticas que conciernen a la investigación sobre lo humano y en especial a la biología y a la medicina. Por lo tanto, incluye a la ética médica tradicional y se amplía aún más al abarcar los problemas éticos de todas las profesiones sanitarias, los problemas éticos que se plantean en el campo de las investigaciones sobre el hombre, aunque no sean directamente terapéuticos, los problemas sociales vinculados con las políticas sanitarias nacionales e internacionales, la medicina del trabajo, la sanidad internacional y las políticas de control demográfico. Y además, los problemas relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos, plantas, microorganismos y animales. Y en general, lo que se refiere al equilibrio del ecosistema. Todo esto lo hace la bioética a través de comités de bioética, que están formados por grupos de profesionales y no profesionales relacionados a la salud, al derecho, a las ciencias sociales, filósofos, antropólogos, miembros representantes de distintas religiones y otros sin culto específico. Debe asegurarse la representación de la población de acuerdo a género y rango etario. Bien, veamos ahora las características propias y distintivas de la bioética. Por un lado, podemos afirmar que la bioética es laica, ya que no está ligada a una moral concreta, pero es respetuosa a su vez de todas. Es racional, ya que está basada en una deliberación y argumentación lo más razonable posible dentro de una comunidad científica determinada. Es dialógica, ya que reconoce cualquier interlocutor como válido o cualquier persona capaz de comunicarse. Es plural porque es capaz de mantener un diálogo con las distintas culturas y modalidades, reconociendo la diversidad de planteamientos y valores como elementos válidos. Es crítica porque es capaz de plantear una deliberación abierta y contextualizada de los problemas sin prejuicios. Y es principalista. Está orientada por grandes principios y no por normas, deberes o reglas concretas de acción. Bien. Sigamos ahora por cuáles son los principios de la bioética. Por un lado, podemos hablar del principio de autonomía, que es la condición de quien, para ciertas personas, no depende de nadie. Es el derecho que ejercen las personas acerca del cuidado de su propia salud. De este principio surge el concepto de consentimiento informado, que se define como la conformidad o aceptación por parte del paciente, sus padres, tutor o encargado a recibir una intervención en salud, luego de haber recibido y entendido toda la información necesaria que le permite comprender para la toma de una decisión libre e inteligente. No cumplir con esta obligación puede traer aparejado graves perjuicios profesionales y patrimoniales. Por otro lado, tenemos el principio de justicia. El principio de justicia, en el sentido más general, está relacionado con la concepción de la salud como un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la sociedad o por el Estado. Todas las personas deben tener acceso a un mínimo de asistencia sanitaria, teniendo como criterio prioritario a los más desvalidos. Está directamente relacionado con la economía, o sea, con la disposición de recursos necesarios para garantizar la salud. Por otra parte, tenemos el principio de beneficencia, que viene del latín bonum facere, que significa hacer el bien. El interés del profesional de la salud debe ser perseguir el máximo bien para la vida o la salud del enfermo. La cura cuando es posible, el alivio y el consuelo cuando sanar no es viable. Esto es reconocido por la sociedad como parte de un contrato implícito. En la atención primaria de la salud hay algunos cambios en estas relaciones y el bien deja de entenderse individualmente para pasar a ser un bien colectivo, ya sea de la familia, de la comunidad o de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el principio de no maleficencia enuncia que nunca se debe infligir mal o daño. Se debe prevenir el mal o daño y siempre se debe remover el mal. Siempre se debe hacer o promover el bien. Este principio de responsabilidad personal obliga al profesional de la salud a actuar con eficiencia y corrección en la atención de los pacientes. Debe actuar con el máximo de idoneidad y dedicación. Bien, y vamos a ver ahora la tridimensionalidad moral de la bioética, que incluye tanto la ética profesional, la bioética general y la bioética especial.
Dentro de lo que es la ética profesional, podemos distinguir problemas morales relacionados con la relación terapeuta-paciente, ya sea cuestiones de confidencialidad, veracidad y privacidad, el consentimiento informado, y esto está inmerso en un contexto deontológico de derechos y deberes entre el profesional y el paciente. La bioética general abarca las decisiones de tipo ético-político, por ejemplo, temas relacionados con la población, el medio ambiente, la investigación científica, tecnológica, enfrentamientos armados y guerras. La bioética especial se refiere a la intervención biotécnica en la vida humana, desde el nacimiento a la muerte. Abarca temas como la genética, esterilización, aborto, tecnologías reproductivas como lo es la inseminación artificial, la experimentación humana y control de la conducta, conceptualización de muerte, eutanasia y prolongación de la vida. Veamos entonces cómo se desempeña la bioética en ejemplos concretos. El ejemplo número uno, lo vamos a poner al INCUCAI como ejemplo, que es el Instituto Nacional Central, único coordinador de ablación e implante. Es el organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país. Si vemos en la página del INCUCAI, habla del Comité de Bioética. Acá pueden detener un momento el video si quieren leer un poquito más, pero yo les he subrayado abajo en donde habla de los temas de incumbencia de este comité y se incluyen definición y criterios de muerte, consentimiento informado, donante vivo y cadavérico, distribución de órganos, justicia distributiva, investigación clínica y dilemas ético-clínicos relacionados a las actividades reguladas por la institución. Además, lo define como un ámbito institucional a través del cual se evalúan los protocolos de investigación clínica sobre utilización de órganos, tejidos y células para implante en seres humanos. Su función es la de intervenir en la autorización de investigaciones y en el desarrollo de nuevas técnicas relacionadas con la temática. Veamos un ejemplo 2, que es el Comité Institucional de Ética de las Investigaciones en Salud, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene su base en el Hospital Nacional de Clínicas. Bien, en la presentación en la página tenemos que el Comité Institucional de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud del Hospital Nacional de Clínicas brinda sus servicios a la comunidad académica y sanitaria con total apego a las normas, disposiciones y leyes vigentes que regulan las investigaciones en salud. Se encuentra acreditado por el Consejo de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud. Entonces, atentos a quienes estén interesados en un futuro en hacer investigación, ya que toda investigación en seres humanos que se realice en el ámbito de la provincia de Córdoba debe estar evaluada, aprobada y supervisada por un comité institucional de ética en investigación en salud. ¿Por qué esto es obligatorio? Tener la supervisión del comité contribuye a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos los participantes actuales y potenciales de la investigación, evaluar y supervisar las investigaciones que se realicen en la institución en la que tienen asiento y también en aquellas instituciones con las cuales los vincule un convenio para la asistencia de la salud de los participantes. Para evitar conflictos de interés en la investigación biomédica, resguardar la confidencialidad de los datos contenidos en las investigaciones en salud y promover la investigación generada localmente. Muy bien, esto ha sido todo. Hemos concluido la unidad 3. Les agradezco mucho la atención y nos vemos pronto. Mucha suerte.